proceso del corazón endurecido, pero que no sea que haya corazones endurecidos. La RAE sí reconoce que oír es una cosa y escuchar es otra, ¿ok? En otros idiomas no hay ambas palabras. Oír es percibir el sonido y escuchar es recibir una comunicación. Si ustedes oyen hoy su voz, por eso no siempre se escucha. Luego vino el engaño del pecado. Y como resultado endurecieron el corazón. ¿Sí está grabando? Bien. Esto llevó, vamos a continuar acá, a la incredulidad. Bueno, sí lo tengo que poner en una forma más recta. ¿Te puedo traer un trapo para borrar? Creo que está ahí abajo. Sí, está ahí abajo. Ah, ok. Estaba mojado. Ya no es necesario mojarlo porque ya el pizarrón ya está, ¿cómo se le dice a las ollas? Que se, cuando son, Curado. ya está como curado y ya se puede borrar con el trapo. Ok, enduración del corazón, eso lleva a la incredulidad. Y esto conduce a la desobediencia. Por eso vamos a escribir al revés. Calcularle. Eso da desobediencia. Ok. Y por eso es que en la desobediencia uno no entra al reposo de Dios, porque esto genera un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué hay conflictos luego en las iglesias? ¿Por qué hay malos testimonios? Aunque la gente va a la iglesia y todos damos por hecho que si va a la iglesia, cristiano y conoce la palabra, entonces su vida debería ser diferente. No hay algo que obra porque no es la fe salvadora. No es falta de fe en la salvación. Estamos hablando de gente que salva. Estamos hablando de Pero esta gente salva no responde conforme a la palabra de Dios, porque hay cristianos desobedientes. Ok. Hay cristianos desobedientes. Jesús le dijo a los discípulos que cuando él muriera los iba a ver en Galilea después. Pero ellos se quedaron escondidos en Jerusalén por una falta de comprensión. No tenía el corazón endurecido, no tenía el Espíritu Santo. Pero lo que la palabra nos está enseñando es el problema del corazón que se endurece en el cristiano, porque por un lado oye a Dios, pero en realidad no pone atención a su palabra. ¿Qué dijo Jesús? Si alguien me oye estas palabras y no las pone en práctica, es semejante a un hombre insensato, ¿verdad? Edificó su casa sobre la arena. ¿Por qué razón?
porque el vivir de esta manera no es una forma firme ni estable, y por esa razón el no entrar en el reposo de Dios es el problema de no tener una vida cristiana estable. Bueno, nos quedamos en ¿qué pregunta fue la clase pasada? El engaño del pecado. Ok. Vamos a Primera de Juan 2, del 15 al 17. ¿Quién busca ese? Tenemos muchos pasajes, entonces empezamos con nuestro hermano Fidel, luego nuestra hermana Anita, Hebreos 12, 14 al 16, Paco, Mateo 6, 15, Josué, ok, este mismo es de Mateo 6. Este, sí, el día 10, ahí mismo. 18, 23 al 35 debe ser Mateo. Sí, ok, entonces Josué, Mateo 18, 23 al 35. Seguimos acá con Laura, 1 Corintios 3, del 12 al 15. Luego nuestro hermano, 1 Corintios 11, 20 al 22. Y nuestra hermana Apocalipsis 3, del 15 al 16. Ahí me faltaron algunos puntos y líneas. Apocalipsis 3, 15 al 16. También me faltó. Bien, vamos a ver el problema del engaño, del pecado. 1 Juan 2, 15 al 17. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, cosas que recuerden que este es el problema inicial y del cual ya somos conscientes como cristianos, pero aquí ¿cuál sería el problema del engaño del pecado? Afanarnos por las cosas del mundo. Ok, amar al mundo. Amar al mundo sin el amor del Padre. Bueno, pueden ponerle amar al mundo y no el amor del Padre. Es decir, no que el Padre nos ha dejado de amar, sino el que ama al mundo rechaza el amor del Padre. A ver, tengo una, José. Ok, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque esta quizás, y está al principio, porque quizás sea la forma más común y más constante en el que el cristiano es engañado. Porque el amor al mundo es una verdadera batalla en el corazón del cristiano. El amor al mundo es lo que nos lleva a nosotros a veces a tener que decidir entre vivir de una forma o vivir de la otra, elegir una actividad o elegir otra. Es el amor al mundo. Y el amor al mundo no es el amor al pecado, no es estrictamente. El amor al mundo es también las cosas temporales que a veces anteponemos a las cosas eternas. Eso es parte de lo que nos lleva a caer en el engaño del pecado. La mayoría de los cristianos decepcionados del cristianismo y que Dios no les respondió y que no entraron en el reposo de Dios, la mayoría de ellos es porque su corazón está involucrado en el mundo. No amar al mundo, tú no vives para el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto nos lo explica señalando lo que nos atrae con la vista, lo que nos atrae de la carne y esa vanagloria o esa, ¿cómo le llamaban? Vanidad del mundo, de querer ser el mayor, de comerse al mundo, ser grande, ser famoso, ser conocido. Todo este tipo de cosas que el diablo ofreció a Jesús es la vanagloria de la vida. Entonces, porque si ustedes entran a cualquier cosa de autosuperación,
Siempre la meta es llegar a ser alguien importante, llegar a ser alguien rico, llegar a ser alguien fructífero, profesional, etcétera. Pero nuestra meta es llegar a ser la imagen de Cristo. Esa meta es distinta al mundo. Entonces cambia toda nuestra perspectiva de la vida, ¿verdad? ¿Para qué vivimos? Para llegar a ser la imagen de Cristo. Y cambia esto, pero el amor al mundo es precisamente seguir la corriente de este siglo o seguir la corriente del mundo. Vamos a ver Hebreos 12, 14 al 16 con nuestra hermana Anita. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes le la carne, que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. A veces, Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano, como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ok, alguien que cambia lo eterno, lo espiritual, lo importante, por un momento terrenal. Es decir, relacionado con lo anterior, por un momento de lo temporal, de lo terrenal, del mundo, alguno puede dejar de recibir la gracia de Dios porque lo cambia por algo que era eterno y de parte de Dios. Es decir, eso eterno y de parte de Dios lo cambia por ese momento del mundo, por lo terrenal. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar el no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Porque, ¿qué produce eso de acuerdo a este pasaje? Que brote alguna raíz de amargura, y habiendo una raíz de amargura, ¿qué pasa? Muchos son contaminados. Eso es una cuestión de cuidado espiritual que ya lo vimos, sabemos que ocurre en las iglesias. Alguien empieza a estar inconforme, jala a las demás personas inconformes, su amargura porque no está en el reposo de Dios y tiene un corazón incrédulo, y entonces empieza a jalar a los demás y al rato nadie está conforme y todos están molestos y enojados. Y es a esto a lo que se refiere Hebreos, a dejar de alcanzar la gracia de Dios, la hacemos a un lado y surge la amargura. Y entonces uno dice, ¿para qué ser cristiano? No vale la pena, se lo dice otro hermano, el otro hermano dice, pues sí es cierto, yo siempre le he pedido a Dios esto y nunca me lo ha concedido, y empieza a ver todo eso. Por eso la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto es importante porque nos lleva al engaño del pecado. Entonces, aquí, ¿qué concluiríamos? Dejar de alcanzar la gracia, raíz de amargura. Dejar de alcanzar la gracia, lo siguiente, coma, raíz de amargura. Y dos términos que utiliza el escritor, ahí le ponen coma, inmoral y profano. Profano, alguien que prefiere lo mundano que lo santo. Un momento de inmoralidad y desechamos lo que proviene de Dios por ese momento. Ok. Bien, ya está todo, ¿verdad? Ok, seguimos con Paco, primera de Juan, ¿qué? Mateo 6:15. Mateo 6:15. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre los perdonará sus ofensas. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Uno de los grandes engaños muy comunes del pecado es no perdonar. No perdonar. Vimos el caso la clase pasada, vimos la situación de aquel siervo que no perdonó. Ok, entregado a los verdugos, ya vimos quiénes eran los verdugos, ¿verdad? Ok, los verdugos, la angustia, el miedo, todo lo que vive un cristiano que no perdona,
y es entregado al remordimiento, al resentimiento, a todo esto que estamos viendo, la amargura, etc. Es el problema. Ok. Mateo 18, 23 al 35 con Josué. Bueno, este lo leímos ya, aunque si puedes leer nada más la parte final, el versículo 34 y 35. Dice, y enfureció su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagaran todo lo que le debían. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno de sus hermanos. Ok, el caso es, ¿qué pasaba con este siervo? Lo entregó a los verdugos su señor, pero ¿qué había pasado inicialmente? Que no, que le perdonó primero. Ok, el Señor le perdonó a él, ¿verdad? Ya no quiso perdonar él la deuda De su hermano, de su hermano. de alguien que era igual. Y si hacemos la comparación de las deudas, lo que el siervo le debía a su señor era muy, muy grande, y lo que el siervo le debía a su consiervo era muy pequeño. Vamos a ponerlo en estos términos: no compadecerse de los demás. No compadecerse de los demás. El problema, hace 3 domingos hablamos sobre el problema de Job, que salió de su corazón cuando estaba en toda la situación que vivía, y era el hecho de que él llegó a sentir que Dios le debía algo, porque él era un hombre justo y todo lo que estaba viviendo era una forma en que Dios no estaba, bueno, estaba más bien quebrantando la justicia de Job. Entonces, o el derecho de Job, a lo que él tenía derecho, que era la bendición de Dios. El problema de no compadecerse de los demás es cuando sentimos que Dios y las personas nos deben algo, pero ni Dios ni las personas nos deben nada. Por eso la salvación es por gracia, para que entendamos el sentido de que no nos debe nada a Dios, ni nos merecíamos la salvación. Por lo tanto, tampoco la gente tampoco nos debe nada. Y cuando no nos compadecemos es porque sentimos que la gente tiene deuda con nosotros, porque me dijo, porque me hizo, porque... Y entonces el engaño del pecado nos toma en ese punto. Y por eso vemos los dos casos, el previo de Mateo 6:15, no perdonar, y el siguiente, el capítulo 18, no compadecerse de las personas, y eso es lo que nos lleva precisamente a endurecer el corazón. ¿Ok? Porque sentimos que Dios no hace justicia, y cuando pensamos, ¿en verdad el cristiano debería exigir justicia? Porque si fuera de justicia, nosotros también deberíamos ser juzgados. Y si fuéramos juzgados conforme a nuestras obras, antes de ser perdonados, ¿cómo nos iría? Por esa razón, en realidad, la gente no nos debe nada, porque nosotros debemos entender el sentido del perdón. Es algo muy, muy importante. Por eso, una de las grandes mentiras del diablo es esa que dice: eres hijo del rey, por lo tanto, Eres un príncipe. te mereces todo. Marinero. No me merezco nada, porque merecimiento es un pago a un esfuerzo. Sí. Entonces, por ejemplo, si también en el punto donde nosotros debemos ser la imagen de Cristo, y en ese aspecto Jesús perdonó nuestros pecados, también en ese aspecto nosotros deberíamos perdonar, como dice, ¿no?, la palabra, cuando dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado a quien nos ofende. En ese aspecto también sería ser la imagen de Cristo, ¿no?, en perdonar. Exacto, las palabras de Jesús en la cruz, ¿cuáles fueron? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso, cuando alguien les diga que Dios nos culpa de la muerte de Cristo y todo, no tomen eso, porque en realidad Dios no nos culpa a nosotros. Si fueron los judíos los que dijeron: su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos, un asunto aparte, pero al cristiano Dios no lo culpa de la muerte de Cristo. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo Esteban, que fue el reflejo de Jesús cuando lo estaban matando? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Sí, Señor. Un asunto donde lo que se estaba perdiendo no era dinero, no era una ofensa, sino que era La
vida. La vida era lo que se estaba perdiendo. Ok, el asunto es que son los extremos, y si esos extremos nos han servido de ejemplo, involucran todo lo demás en nuestra vida. Así es que, miren, si ustedes se sienten ofendidos por alguien, ¿sabe quién se está desgastando? Pues uno mismo. Exacto. Por esa razón, el corazón alegre constituye un buen remedio, el espíritu triste seca los huesos, dice la palabra. Ese resentimiento es algo que daña el cuerpo y daña el corazón de la persona y daña la vida de la persona, que finalmente no entra al reposo de Dios. Por eso hay muchos cristianos que no están en el reposo de Dios, y no que hayan perdido su salvación como afirman algunos, sino que no viven en el reposo de Dios, y en pocas palabras no disfrutan la vida espiritual. Recuerden que cuando azotaron a los apóstoles, salieron contentos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Ahora, no es masoquismo, porque ellos no buscaban el daño, ellos no buscaban los azotes, pero aún en medio de las tribulaciones, dice Santiago, nos consideremos con sumo gozo. Es decir, los dichosos en medio de las dificultades. Bien, pero es lo opuesto, por eso tenemos que aprender a compadecernos de los demás. Otro que es interesante, 1 Corintios 3, del 12 al 15. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Este es la muestra principal, que el reposo de Dios no se refiere a la salvación. Alguien que sufre pérdida no pierde su salvación, será salvo, pero así como por fuego. Pero, ¿cuál es el punto? Empieza a nombrar materiales, para hacer un ejemplo. Si alguien edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, eso resiste el fuego, ¿sí o no? Luego habla de madera, heno, hojarasca, paja. Eso no resiste el fuego. Ok, la cuestión es que Pablo está señalando, yo puse el fundamento, ustedes edifican. ¿Cómo edificas tu vida cristiana? Cuando la Biblia dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, no, muchos lo interpretan, no sea que la vayas a perder, no dice eso, sino que tú tienes que construir tu vida cristiana, pero tienes que ser responsable, por eso hacerlo con temor y temblor. Cuando viene el día de la prueba, se nota qué tan firme es tu fe en Cristo. Porque el que está edificado fuertemente con oro, plata, piedras preciosas, y viene una prueba, dice, estoy confiado en Dios, estoy tranquilo, no se altera, sigue orando, confiando en Dios, no es que no sufra el conflicto, pero el conflicto es mínimo porque sabe que está siendo probado por Dios. Pero el que edifica con heno, con paja, con hojarasca, ¿qué pasa cuando viene la prueba? Inmediatamente reniega de Cristo, se enoja con los hermanos, se enoja con Dios, se enoja con todo el mundo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? Podemos ver una relación entre todas las cosas: el amor al mundo, dejar de alcanzar la gracia de Dios, es decir, rechazar lo que viene de Dios por tomarlo del mundo. Eso lo hace profano, no perdona a otros, y cuando vienen las pruebas sufre pérdida. Llora, sufre, hasta pierde cosas, pierde dinero por el miedo, etcétera. Eso pasa mucho en las vidas cristianas, ambos casos. Por esa razón, lo que Pablo está señalando es que tenemos que edificar de la manera correcta. ¿Y cómo se edifica de la manera correcta la vida cristiana? ¿Cuál sería el asunto? Siguiendo la palabra. Ok, entonces hay que leerla, ¿verdad? Hay que orar. El que se congrega una vez al mes o cada 2 meses, ¿tendrá una vida cristiana vigorosa? Una vez al mes. Hoy en día hay muchos videos en TikTok, en YouTube, en Facebook, en todos lados,
Es como tomarte unas galletas y decir, ya comí. Eso es más o menos el sentido de lo que muchos hacen hoy en día, porque ven videos, los comparten y ya sienten que son cristianos muy espirituales, pero no leen la palabra y no viven de acuerdo a ella, pero no oran, no buscan, sí. Pero por ejemplo dice aquí, será salvo, pero que sea a través del fuego, o sea que, o sea, sí llegará a la salvación, pero sufriendo. ¿O Sí, llega la salvación sufriendo. Todos esos cristianos que dicen, ay Dios, qué bueno que se acabó mi vida, porque yo ya no aguantaba ahí en la tierra, no aguantaba la gente, no aguantaba nadie, todo el mundo me odiaba por ser cristiano y etcétera, y son mártires pero de sí mismos, de sus corazones, porque son salvos, pero no dicen gracias Dios por todo lo que tú me has dado, porque cuántos cristianos no tienen la expectativa que Dios les debería de dar más. Lo que hemos dicho, cristianos que sienten que Dios les debe a ellos y por lo tanto no se sienten satisfechos, dice Pablo. Así que teniendo que comer y que vestir, estemos contentos con ello. Dicen, no, pero pues es que yo quería viajar al mundial, yo quería viajar al supertazón y Dios no me lo concedió, y yo quería cambiar de carro, de casa, pues etc. con algo tan simple, nada más con despertar, con eso Tenemos la bendición. Ahora, yo digo una cosa, para mí, al menos en mi tiempo, dormir es algo que yo le agradezco mucho a Dios. Porque con eso el que se despierta una medianoche y ya se fue el sueño y todo, cuando uno duerme de corrido dice gracias Dios. Y sí, el hecho de despertar en las mañanas también. es un agradecimiento porque despertó. Exacto. El problema es cuando sentimos que Dios nos debe, que Dios no nos ha dado lo que deberíamos nosotros merecer, porque está nuestra vida todavía expuesta a estas situaciones del engaño del pecado. Ok, ahora, eso es edificar con heno o paja. Le pueden poner así o le pueden poner edificar irresponsablemente, como ustedes gusten. Es la irresponsabilidad espiritual. Uno juega mucho con las cosas más valiosas. Uno juega con las cosas eternas como si fueran cualquier cosa y cuida más las cosas terrenales. Porque ya cantaba Diego Verdaguer, luego uso ejemplos que son muy viejos y muchos no los conocen, ¿no? Que cantaba, decía, mi corazón es delicado, cuídalo si lo ha robado. Pero a ver, déjale la cartera a cualquiera, ¿no, verdad? Pero uno anda aventando el corazón ahí por donde sea, lo que es más importante. Ahora, el asunto es que la vida espiritual, en realidad, si nosotros amamos al mundo, lo espiritual es secundario, no es de importancia. Pero aquí eso nos lleva a edificar irresponsablemente. Por eso, vamos a 1 Corintios 11, 20 al 22. Cuando pues os reúnes vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta por más lo que cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y habéis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ok, aquí es interesante porque esta situación que acabamos de leer, que Pablo describe, había hecho que Dios se llevara a varios de los corintios y que otros estuvieran enfermos. Es decir, unos habían muerto debido a esto. ¿Cuál era el problema? Cada uno buscaba lo suyo. En Filipenses 2, cuando habla de Cristo, del ejemplo, quien siendo en forma de Dios no se aferró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, previamente dice, ninguno busque lo suyo propio, sino lo de los demás, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El problema del engaño del pecado es buscar solamente lo suyo. Decía por ahí un cristiano, no pastor, es que a mí eso no me conviene, si yo les ayudo yo pierdo. Sí, toda ayuda es una pérdida para el que ayuda, todo lo que regales es una pérdida, terrenalmente hablando.
Pero tenemos que entender que si buscamos solamente lo nuestro, lo que ocurre es el engaño del pecado. Si no sabemos dar nuestra vida en servicio a los hermanos, es que no hemos comprendido el ejemplo de Cristo. Y eso precisamente es lo que impide que nosotros vivamos en el reposo de Dios, buscar solamente lo suyo. Y esto es una de las cuestiones interesantes en la vida cristiana. ¿Por qué razón hemos estudiado en Hechos? ¿Por qué razón en la iglesia de Jerusalén en los inicios no había ningún necesitado? Porque todos se ayudaban. Porque los que tenían cosas las vendían y lo daban a los apóstoles, se distribuía a cada uno, ¿verdad? Y entonces había ese cuidado. ¿Por qué se levantó una colecta posteriormente, décadas después, en las provincias de Acaya, de Galacia, de Tesalónica, Filipo, bueno, de Macedonia? Porque había necesidad en Jerusalén y los que tenían al norte, en zonas que no estaban en necesidad, daban para los creyentes. De eso es la parte de la vida cristiana. Saber dar para el bien de los demás, poner la vida al servicio de los demás. Finalmente, Apocalipsis 3, 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Aquí, ¿cuál es el problema? ¿Se es o no se es cristiano? Bueno, a veces sí, a veces no, medio sí lo soy, medio no lo soy, porque es ese coqueteo con el mundo y con Dios. Decían los judíos en tiempos de Jeremías, el templo está aquí, el templo del Señor, Jerusalén no puede caer porque aquí está el templo. Entonces Dios le da un mensaje a Jeremías y dice, ustedes van y adoran a sus dioses y luego en el día de reposo vienen delante de mí para que santificarse, y el siguiente día vuelven otra vez al pecado. El asunto es que esto, ser tibio, es a lo que se aplica, más les valdría no haber conocido que conociendo la palabra irse atrás, ¿verdad? El asunto, o rechazarla. Bueno, ser tibio, ese es el problema en Apocalipsis 3 del 15 al 16. No estar convencido de ser cristiano. Tenemos que estar convencidos que somos de Cristo y vivir así. O la otra es vive como el mundo. Dice por ahí un dicho, la persona más infeliz en el planeta Tierra es el cristiano tibio, porque el pecador, lo bailado nadie se lo quita, y la verdad es que le entra con gusto al pecado, ¿sí o no? Y lo disfruta y hace de ello su forma de vida. El cristiano tiene su comunión con Dios, se aparta del pecado y vive de acuerdo a Dios y disfruta esa vida. Pero el cristiano tibio no puede ni disfrutar en realidad el mundo ni puede disfrutar a Dios. Con Dios o con el diablo, ¿con quién va a estar uno? Esa es la cuestión, a dónde en realidad tú estás poniendo tu vida, porque esa es parte del engaño del pecado. Ok, los verdugos, angustia, miedo, amargura, impaciencia, reproche constante en el corazón, todos estos males son las manifestaciones del corazón endurecido que no desea recibir la gracia de Dios. Tristemente eso se llega a ver con mucha frecuencia en toda la iglesia. ¿Cuál es? Hermano, pues vamos a orar por el problema. No, yo ya oré, ya para qué, ya déjalo. Oye, hermano, vuelve a Dios, a Cristo. No, ya eso ya lo hicimos, ya eso qué. Es un corazón endurecido y en realidad está disfrutando de eso. Entonces, aquí es donde debe haber una convicción. Realmente, dice, no hay cosa más triste que un cristiano que no vive en el reposo de Dios. Ahora, muchos reposan en otras cosas, muchos reposan en la música, muchos reposan en la congre, muchos reposan en el pastor, muchos reposan. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hay un pequeño error en la iglesia, o cuando la música no sonó tan bien, o cuando el pastor se equivoca en algo, esa gente reacciona. Porque no estaba reposando en Dios, estaba reposando en otras cosas, estaba haciendo de su situación su reposo, pero no de Dios. Recuerden, hay gente en la iglesia que se deleita en Dios y hay gente en la iglesia que se deleita nada más en la música. Y no es lo mismo. El deleite no debe ser la música, sino Dios, a quien estamos cantando.
Y eso es lo que debemos nosotros alcanzar. Ok, preguntas en este punto, porque se nos va el tiempo y me van a dar 3 clases con esto. Ok, sí, ya no vamos a alcanzar a ver todos estos con tiempo, así es que vamos a dejar aquí hoy la clase. Y la próxima semana que tenemos el culto de consagración, pues yo espero que nos viene así, como dicen, como anillo al dedo, ver el reposo de Dios, lo que sí es el reposo de Dios, a qué nos referimos, y tenemos ahí muchos pasajes para ver sobre eso. Entonces vamos a verlo la próxima semana. Si no hay preguntas, pues entonces vamos a orar para concluir. Padre que moras en los cielos, te damos gracias por lo que tú nos permites meditar, Señor, por la palabra que tú nos concedes aprender. Confiamos, Padre, que en esto que estamos estudiando, en verdad tu Espíritu está obrando en el corazón de cada uno, Señor, para que la palabra sea afirmada en nuestra mente y en nuestro corazón, para que el testimonio que recibimos de la palabra refleje en nosotros a tu Hijo Jesucristo. Señor, tenemos esta necesidad tan grande de ser formados por tu Espíritu Santo, que rogamos, Señor, que tú cumplas, Padre, tu obra a través de él, Señor, para que lo que nosotros vivimos en esta vida sea motivo constante de gratitud de nuestra parte y no motivo de reproche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien lleva nuestra carga, porque tú eres quien nos sostiene, tú eres quien nos transforma, Señor, a fin de que cumplas en nuestra vida tu propósito. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios, nos despedimos de quien nos ven por internet.